Shalom Alejem, ¿cómo están todos? Acá es la tierra de Israel, la tierra que mana leche y miel, y estos días mucho calor. Antes de empezar el shiur, nuevamente pedimos por nuestros hermanos secuestrados que puedan volver a casa, de Shauban y Nikulam, que estén con nosotros y junto a toda la casa de Israel. Estamos viendo nuestro libro, El Estado Judío, Luz de las Fuentes, estamos en el capítulo número 6. Y empieza con el primer postulado. ¿Por qué la redención llega justamente de la mano de personas no observantes? Una pregunta bastante razonable. Este capítulo, que es quizás el más fascinante y más innecesario al mismo tiempo. Esta parte es interesante porque el alma humana siempre ansía conocer más y más, entender lo que resulta críptico y poder acceder a los misterios de Hashem. Por una parte, lo que aquí se escribe es innecesario, ya que pensar que la acción de Dios debe resultarnos comprensible es errada. Claro, es innecesario tratar de justificar a Dios lo que hace. Uno sí tiene la obligación de cuestionar, pedir, pero cuestionar si hizo bien, si hizo mal. Es lo que Dios quiso, o sea, así como Dios lo hizo. Y por otro lado, descartar como acción divina aquello que no nos resulta acorde con nuestra comprensión de lo que la divinidad debe ser es muy grave. En el primer capítulo citamos a Natzid de Boloshin, quien nos explicaba, basándose en Ishayahu y Ezra, que los caminos de Hashem no son los nuestros y que no debemos intentar juzgar o comprender su accionar según nuestra comprensión. Segundo postulado: el sionismo, fundamentación alágica o cabalística. Muchas veces se puede justificar de acuerdo a la escala, de acuerdo a la lógica, pero una verdadera justificación alágica. Está bien, entra, pero ¿es algo alágico? Los pasajes en los cuales Habacuc fundamenta su apoyo al sionismo mediante argumentos de índole filosófica y cabalista suelen ser más conocidos entre el público religioso sionista que los de carácter alágico. Así se generó una incorrecta impresión en el mundo judío, creyendo que los argumentos en favor del sionismo político son en general no alágicos. Y como prueba de esto tenemos los escritos de uno de los opositores más acérrimos de Rav Kook en Yerushalayim de principios del siglo, el Rav Sonnenfeld. Algunos de ellos conceptos encontramos en los escritos de Rav Hillel Zeitlin. Me opongo determinantemente al accionar de los pioneros y los veo como rivales en todos los temas. El rabino Kook busca pues en su interioridad cosas buenas, malas, cosas buenas, mas yo solo puedo juzgar por lo que ven mis ojos y no según misterios o cuestiones ocultas. De explicar el sionismo lógicamente y contrarrestar esta imagen solo mística nos ocupamos en los demás capítulos. En este intentaremos acercarnos a nuestra pregunta inicial, buscando comprender un poco más de los ocultos caminos de Hashem, ofreciendo aquí diferentes respuestas de distintos sabios. Parte número 1. Hasta acá preguntas. Después vamos a hacer un shiur si tienen ganas. El de política lo tengo que preparar. Sí, y el segundo, de entender por qué la gente había dejado de ser religiosa, si les importa. Sí. Pero vamos a ir, si llegamos lo hacemos hoy también de por qué la gente dejó de ser religiosa. O sea, desde la creación del Estado de Israel, ¿por qué? No, previamente al Estado de Israel la gente se empezó a alejar del camino de la Torah Mitzvot. Redención justamente en un momento difícil. El Rav Eliezer Waldman en su libro Tzitz Eliezer, volumen 7, página 48, Orjot Mishpatim, capítulo 12, da tres posibles explicaciones a nuestra pregunta. Primeramente, el ejemplo de Jeroboam II demuestra que la Geulá es posible en momentos de bajo nivel espiritual, ya que Hashem no abandona nunca su pueblo ni permite que sea borrado de la faz de la tierra. Quien se encuentra de frente del pueblo judío liderará la redención, llámese Jeroboam ben Yevash o ben David ben Gurión. La situación después de la Segunda Guerra Mundial era tan desesperante que el Estado de Israel representó una salvación física y territorial para los remanentes del judaísmo. El Holocausto destruyó las grandes yeshivot de Europa Oriental, mientras que en el moderno Estado de Israel florecieron sin parangón en la historia judía. El centro espiritual del pueblo judío fueron a Eretz Israel y las eminencias de la generación pusieron este su asiento. Los únicos que podían llevar adelante la construcción de un país en ese entonces eran los partidos no religiosos, y por lo tanto ellos lideraron la acción redentora. Parte número 2. ¿Preguntas? ¿Cómo se llama el partido no religioso que...? Había diferentes partidos no religiosos que tenían diferentes agrupaciones. Estaba gente de izquierda, más de centro, más de derecha.
Hay partidos obreros, hay partidos ecologistas. ¿Qué partido es el que se opone al Estado sionista? No, ¿cómo que partidos son estos sionistas? O sea, que se opone a que se haya formado el Estado de Israel. No, la gente religiosa se opone a estos partidos que están creándose en Israel. La gente religiosa. La gente religiosa que vive acá, la gente religiosa que vive fuera de Israel, se oponen, como leímos anteriormente, a todo lo que tenga que ver con esta gente porque no es religiosa. Y descalifican todas las cosas que hacen, ser buenos o malas, ya por no ser religiosos, sino por tener un camino donde priorizan a Shem como eje de vida, ya prefieren no escuchar nada de lo que ellos dicen. Es como que yo diga a partir de mañana, todo lo que es filosofía de una persona no judía no sirve. Por supuesto que esta persona lo que busca decir en filosofía no es algo que se nace en la Torá, pero por supuesto puede tener cosas buenas y puede tener cosas positivas que nos pueden ayudar a entender y a progresar en nuestra forma de expresarnos y puede ayudar nuestra forma de validar una opinión y de razonamiento. Decime. Eso es un prejuicio que hacen las personas religiosas porque los otros no son religiosos. Así es. Como también hay personas no religiosas que hacen prejuicios con todo lo que sale de gente religiosa. Vamos a aclarar las cosas como son. No es que estamos diciendo pobre el no religioso, qué malo el religioso. Es algo que tenemos que explicar un poco también de qué pasaba realmente con el religioso y por qué se dan todas estas cosas. Rav nos viene a iluminar y nos viene a decir a nosotros, esperen, aquí hay cosas buenas, hay cosas importantes. Y a medida que nosotros van pasando los años, vamos viendo que en realidad fue muy importante lo que hicieron. Gracias a ellos, nosotros estamos hoy acá, en la tierra de Israel. Pues voy a leer una carta. ¿En quién se originan los eventos? Vimos en la pregunta anterior que la redención puede llegar de la mano de no observantes, pero Waldenberg cambia completamente la perspectiva de la pregunta y basándose en el libro de Responsa, Toldot Yaakov nos dice que la redención necesariamente debe llegar de la mano del público no religioso, ya que solo de esta manera sabemos que el proceso es de origen divino. Si el Estado fuese dirigido por los grandes maestros de la Torá de la generación, que habría duda de si se trata del inicio de la redención, ya que resultaría absolutamente normal y natural que judíos observantes se vean atraídos por la tierra de Israel, donde además pueden cumplir con más preceptos que en el exilio y por lo tanto carecería todo este escenario de una clara señal de intervención divina. Empero, hoy en día toda la empresa sionista se manifiesta de modo sobrenatural. ¿Quién pensaría que gente tan distante de la tradición judía entregaría su vida en pos del levantamiento del Estado? En la historia de la humanidad no es dable encontrar casos de individuos que miran voluntariamente a otro país para descender drásticamente a nivel económico. Nadie va a venir a otro país para perder posición económica. La gente viene por motivo ideológico. Si la gente va a otro país es para hacer más plata, cuando no viene y se pierde. No tiene el idioma, nuestros títulos todavía no sirven, no somos la gente más culta que hay acá. No todos pueden leer el diario, no todos pueden escuchar la radio, no todos se entienden en el cine. No es algo fácil. Sin embargo, uno viene, deja a su familia, como Eliyahu, como Shmuel, como yo, como todos los que están acá, por un sueño, por un ideal. En la historia de la humanidad no es dable encontrar casos de individuos que emigraron voluntariamente a otro país para descender drásticamente el nivel económico. Los pioneros de las primeras Aliot abandonaron hogares burgueses en Europa para ir a sacar pantanos a la tierra de Israel. Individuos integrados a sociedades que abandonaron, cuyas lenguas hablaban fluidamente, dejan todo para vivir una vida de penurias y sacrificio. Comer pan con sal o dormir en carpas. Ya no existía el hummus como hay acá, la matbuja, la trina. Dormían pan seco con sal y dormían en carpas, no tenían aire acondicionado. En la famosa Favarot, ¿no? Así es. Muy buen comentario. Con el fin de construir un Estado. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué encontraron en su judaísmo que los impulsó a tamaño sacrificio? Vemos pues que una voluntad divina ardía en sus pechos, aunque ellos no estuviesen conscientes del origen de su motivación. La redención viene de la mano de no observantes, para que reconozcamos que viene de la mano de Dios. 3. Los Bironim de Jerusalén. La tercera respuesta de Rav Waldenberg, extraída del libro de Responsa Toldot Yaakov, tiene que ver con la reencarnación de las almas. Los relatos de la destrucción del templo en el Tratado de Gittin
56, Amud Aleph. Leemos sobre los desmanes que provocaron los Vironim, un grupo de fanáticos sedientos de poder que precipitaron la guerra contra Roma y la caída de Yerushalayim. Rabbi Yohanan ben Zakkai intentó negociar con los invasores y así llegar a un acuerdo de redención y cese de hostilidades que salve tanto el templo como la ciudad. Los Vironim no permitieron que esa negociación se lleve a cabo y para obligar a la población a luchar quemaron los depósitos de comida que le brindaban a Yerushalayim oxígeno para negociar cómodamente. Conoce la historia. De esta manera la ciudad sucumbió por efecto del hambre que generaron los fanáticos, que así se convirtieron en responsables directos de destrucción, la muerte y el exilio de los judíos. Según los entendidos, en Cábala, allenda el alma que transgredió la oportunidad de reparar sus actos en una nueva vida. Es así que según Rav Waldenberg, la reconstrucción de Yerushalayim debe ser llevada a cabo por quienes la destruyeron, para que nadie quede alejado y corrijan todo lo que estropearon. De acuerdo a esta idea, los pioneros que erigieron el Estado son las reencarnaciones de aquellos Vironim que recibieron así la oportunidad de reparar lo destruido. Fuerte. Preparación para el Tzadik, justo, parte número 4. Rav Aryeh Leiva Cohen, a ver quién era, hijo de Rabino Israel Meir Cohen, conocido como el Jafetz Haim, debido al nombre de una de sus obras alágicas, nos relata que durante un intercambio de ideas con su padre respecto del carácter no observante de los militantes del movimiento sionista, propuso entenderlo a la luz de un versículo en el versículo de Job 27-17. El malvado teje, mas el justo vestirá la prenda. A veces vemos que Dios otorga el éxito a alguien, pero el beneficio de este logro lo disfruta otra persona. El primero se esfuerza pensando que lo que hace es su propio beneficio, pero ignora que el suceso es un beneficio para el otro. Al final de cuentas, vendrá el justo y recibirá todo pronto. Este sería pues el orden de la construcción del Estado judío. Vienen Baruch Hashem, la gente de la Shomer Hatzair, que lamentablemente hacen asado de jamón en Yom Kippur para arreglarse contra Dios. Pecadores. ¿Hay que tener bronca contra esta gente? No, pero es una conversación que vamos a tener un ratito. Esta gente también estudió medicina, estudió ingeniería, estudió química y aportan al país de una forma increíble. Está bien, ellos tienen los logros, pero ¿quién se beneficia? Nos beneficiamos todos nosotros como pueblo y como país. Si una persona malvada construye un edificio increíble a todo trapo, con los mejores avances tecnológicos, y después ese edificio se convierte en una yeshiva, ¿es bueno o no es bueno? Es bueno, súper bueno. Es muy bueno. Está bien, gente que no tenía nuestro nivel, gente que no tiene nivel espiritual adecuado para construir en Eretz Israel, construyó, creó, formó, ideó, planificó, plantó, sembró. Ahora nosotros podemos ser beneficiarios de la cosecha, de la siembra, de los proyectos, de las ideas. Amejaye, ¿qué mejor que eso? Espectacular. Todo esto hoy en día lo vemos claramente. Esto es el sitio del mundo donde resulta más cómodo vivir una vida de Torah Mitzvot. Quien haya conocido una comunidad judía en el extranjero, como nosotros, sabe las dificultades que representan los observantes a la hora de no trabajar en Shabbat y en Hagim. En Israel todos los días de fiesta son vacaciones oficiales. Shabbat no se trabaja, tampoco en Purim, en Tisha B'Av y demás conmemoraciones y festividades se cumplen de acuerdo al Lajá. No hay problema en construir una sukkah en el patio del edificio, instalar un Eru, cuidar la prohibición de Hadash, empleo de la cosecha del nuevo año antes del 16 de Nisan, en que se llevaban en el templo un Omer o medida de cebada, o todas las reglas de Kashrut. Todo esto amén de la posibilidad que da el Estado de Israel de cumplir con el precepto de habitar en la tierra de Israel y los preceptos que de éstas se desprenden. Miles de yeshivot y centros de estudio florecen por doquier con el apoyo presupuestario del Estado judío. La literatura sacra se multiplica y los tribunales rabínicos manejan los temas relativos a casamientos y divorcios. Los padres fundadores del sionismo no se imaginaron que todo esto ocurriría en el Estado a fundarse. Soñaron con un Estado judío laico.
Es el verdadero sueño de la gente que construyó el Estado de Israel. Pero a la postre, este hace florecer el judaísmo observante. Esto se asemeja a un arquitecto que planifica un palacio esplendoroso. Esperemos de los simples arbaniles que sean gente de gran talla espiritual. ¿Esperamos? No. Es el albanil. ¿Acaso las ideas de los constructores quitan el valor arquitectónico del palacio? Si alguno de los que construye tiene alguna idea, ¿le quita algún valor al palacio? No, no se hace como el hombre quiso. El hombre tuvo a lo mejor una idea. Una vez concluido, los superarios no necesariamente comprenden las intenciones últimas del arquitecto y pueden pensar que se trata de un simple edificio de apartamentos. Mas al concluir la obra entenderán qué es lo que hicieron. Hashem planifica y dirige la redención del pueblo de Israel y esta no se ve perjudicada por lo que piensan los albaniles en el terreno. Así pues lo explica Rab Ariel Eiva Cohen. Le dije a mi padre, ¿para qué intervienes en esta disputa que abarca a todo nuestro pueblo y amenaza con debilitar el accionar de los constructores? Una generación viene y luego se va, y la tierra siempre se mantiene. Aunque la intención de los constructores no sea cumplir con la Torá, quien se aplica aquí, y aunque la intención de los constructores no sea cumplir con la Torá, quizás se aplique aquí el principio del malvado teje y el justo vestirá. Según el Rab Ariel, su padre le respondió que las pancartas antisionistas que se publicaron bajo su nombre fueron impresas sin consultarlo. Al igual que la explicación número 3, la construcción de un Estado judío sirve a los efectos de corregir o mejorar espiritualmente a quienes participan de la misma. Es importante que recalquemos que los iniciadores del sionismo religioso no veían en sus hermanos no observantes como malvados. El Rav Kook veía a los pioneros a almas de gran magnitud, erradas en su camino, pero de ninguna manera malvados. La redención llega de sus manos para que ellos puedan depurarse y elevarse junto a la construcción y no solo los efectos de beneficiar a los observantes. ¿Alguna pregunta? ¿Claro? ¿Seguro? Parte 5. Todos acercamos la Gebulá. ¿Qué es Gebulá? La llegada del Mashiach. ¿Y qué palabra habíamos dicho de Gebulá también? Redención, muy bien. Muy bien, Shmuel. El Hafez Haim en su libro Tzipita Leishua, cuando nosotros después de los 100 años vamos al cielo, una de las 3 preguntas que nos hacen son: ¿Cabate tiene la Torá? ¿Fijaste horarios de estudio para la Torá? ¿Fuiste honesto en tus relaciones comerciales? ¿Y cuál es la tercera pregunta? Se quedó la Gebulá. Si esperaste la salvación, si esperaste la redención. Se pregunta cómo es posible que Mashiach llegue en una generación baja como esta. Su respuesta es que Mashiach debe llegar justamente en esta generación, en la cual observantes y no observantes acercan la redención mediante sus acciones. Los observantes acercan la redención ya que su nivel religioso en esta generación es superior al del antaño. Se ven desafiados por un proceso de laicización y abandonan las tradiciones sin parangón en la historia judía, y aquellos que logran mantenerse fieles a la Torá son dignos de un enorme mérito. Hoy en día en Estados Unidos más de 17 millones de judíos había hace 50 años. Más o menos, hoy en día en Estados Unidos hay 55% de asimilación y más también. Quedaron 3 millones de judíos en Estados Unidos de los 6-7 que había. 6-7 Toda la gente en el mundo se asimila. En Argentina. En Argentina, ¿quién no tiene un primo? ¿Quién no tiene un tío? ¿Quién no tiene un hermano? ¿Quién no tiene un primo lejano que no se casó con una persona no judía? El pueblo judío se asimila. Y que una persona elige seguir cumpliendo el mitzvot tiene un gran mérito. Es algo muy importante. En la antigüedad los judíos eran forzados a permanecer como tales. Esto también es una de las respuestas de lo que vamos a estudiar después. Tanto por presión de la sociedad gentil, que no los recogía en su seno, como por las sanciones comunitarias que aplicaban a los transgresores. Con el advenimiento de la emancipación, todas las limitaciones fueron derogadas y uno podía ser miembro de una comunidad judía no practicante. Aquellos que se mantuvieron firmes en sus convicciones, a pesar de la enorme seducción que implicaba la integración de toda la sociedad exterior, son más queridos a ojos de Dios que los judíos observantes de otras épocas y por lo tanto salen con sus méritos en la redención. Vamos a hacer una pequeña pausa. Si nosotros escuchamos bien, no hace falta que pausa lo que venimos hablando. Igual, muchas gracias.
En Hanukkah nosotros comemos cosas con aceite. Y hay un Hasidic Shebort que dice que el judío es como la aceituna. Mientras más lo apretás, más lo exprimís, más rico sale el aceite. Cuando más al judío le decís no seas religioso, no cumplas, más va a querer cumplir, más va a salir adelante, más va a querer conectarse con Dios. Antiguamente el judío no se lo dejaba ser parte íntegra de las sociedades. No podía ejercer cualquier profesión, no podía estudiar, no podía participar de espectáculos, no podía vivir en zonas céntricas. La mayoría vivía en zona de residencia, que era una zona excluida entre Polonia, Ucrania. Y si uno se iba de la comunidad te hacía jerem, te sancionaban. Entonces, ¿a dónde se va uno? La sociedad no puede estar en la comunidad judía, la gente se iba a pelearse en la comunidad judía. Antiguamente la gente, no todos sabían Torah, no todos eran grandes estudiosos. Mucha gente cumplía por inercia, cumplían por tradición. En el momento que el judío es invitado a participar de la sociedad, lamentablemente la vida judía en la diáspora no es una vida judía completa. Es una vida incompleta. Hay muchos trabajos que uno puede participar, hay muchas profesiones que uno puede acceder, hay muchos cargos públicos que uno puede tener. Y la cultura judía también es muy pobre. Acá hay espectáculos permanentemente, hay espectáculos cómicos, hay espectáculos educativos, hay todo tipo de literatura, uno puede participar en un montón de cosas. La diáspora no. El judío se empezó a abrir estas cosas y para parecerse al resto empezó a dejar sus costumbres judías. Entonces hay que entender muchas cosas. Uno puede decir que la gente que dejó el judaísmo es gente que traicionó al judaísmo o es gente que negoció con los valores históricos del pueblo. Se puede entender de esa manera. También se puede entender que era gente que necesitaba un poco más, era gente que necesitaba otro tipo de necesidades, y en ese momento los rabinos del judaísmo no se las supieron dar. Por supuesto que uno tiene libre albedrío, por supuesto que uno puede elegir el camino correcto, que uno tiene la obligación de elegir el camino correcto. Pero si uno quiere hacer bien las cosas, y de verdad quiere hacer bien las cosas, pero su alma le está pidiendo otra cosa, los rabinos en ese momento tendrían que haber tomado una decisión, algo tendrían que haber hecho. Siempre la culpa en algo es compartida. Por supuesto que hay casos excepcionales que una persona a veces tiene la culpa total, pero ahí no hay grandes necesidades. Hay varias yeshivot hoy en día en Israel que no permiten a los chicos jugar al fútbol o tener teléfonos con internet o realizar computadoras. Eso ya es externo. Y los chicos a veces se van para el otro extremo. ¿Es la culpa de quién? Bueno, el chico se fue para el otro extremo, obviamente. Pero si el chico hubiese sido bien enfocado, su energía, su fuerza hubiesen sido bien aprovechadas, no hubiese llegado a eso. Por eso hay yeshivot que se orientan en la música, hay yeshivot que se orientan en la literatura, hay yeshivot que se orientan en la tecnología, en estudios. Hay yeshivot hoy en día que incluyen un programa de estudios universitarios también. ¿Entendieron acá? ¿Entendieron muy bien el tema? Esta no es la respuesta total, obviamente, pero la persona necesita realizarse a sí misma y lamentablemente no se podía realizar en las condiciones que tenían. A eso sumemos que una vez por mes por lo menos el judío era discriminado, golpeado, abusado, robado. Una persona erróneamente puede llegar a razonar, y el razonamiento es correcto, pero es una falacia, que si soy judío me van a discriminar y me van a matar y me van a violar por una cuestión de supervivencia y de sobrevivir. No quiero parecer judío, Hasu Shalom. Una cuestión de sobrevivencia y supervivencia, perdón. Me quiero parecer al otro, quiero ser parte de los demás, y ya está.
¿Me salvo? No va a desaparecer la discriminación. Eso es lo que entendió Herzl, que a pesar de que el judío se asimile, por más que el judío deje de parecer judío, el judío siempre va a ser judío y siempre va a ser juzgado. Para más información, en la página 3 de Irajo está Herzl en sionismo, pueden escuchar el shiur. Por su parte, volvemos a la parte número 5, página 54. Por su parte, los judíos menos observantes también aceleran con sus actos la llegada de la Geulá. El objetivo del exilio era el retorno del pueblo de Israel y la corrección de su conducta. La dispersión fue un castigo pedagógico y todo padre al aplicar una amonestación busca rectificar a su hijo y no destruirlo. Por lo tanto, con la aparición de la emancipación y a la medida que la permanencia en el exilio ya no servía, a los efectos de depurarnos, Hashem tiene que buscar otro medio para redimirnos. Mientras la permanencia en el exilio prometía permitir nuestra redención, tenía sentido. Hoy ya no, y justamente por eso es que Dios debe redimirnos hoy, y paradójicamente el alejamiento del público no observante es una de las causas del advenimiento de la Geulá. Además está a decir que el Hafetz Haim recomienda acercar la Geulá desde el ala observante del pueblo de Israel. El Rabbi Eliyahu Gudesler, en su libro Michtav Meliyahu, volumen 3, página 140, explica que una generación transgresora tiene una virtud por sobre una generación observante, y es la humildad, ya que lamentablemente el que cuida los preceptos y se siente un verdadero siervo de Hashem incurre muchas veces en la altanería o la soberbia, de las que carecen quienes no pretenden de ser espiritualmente mejores que nadie. Un ejemplo, si una persona que tiene equipá y es observante te estafa, uno se va a enojar más que si te estafa una persona no observante. Porque cuando ves una persona con equipá, automáticamente decís, este hombre es una persona con moral, automáticamente pensás, este hombre es una persona con valores. Una equipá, o un tzitzit, es una bandera de decir, yo soy una persona que elige vivir con un patrón de valores e ideas en este mundo, y los represento. Pero cuando esa persona no cumple lo que representa, uno se enoja más. No hace ilusión. Uno se hace ilusiones, ¿y qué pasó? Y la persona que usa la kipá o sigue una tradición de valores religiosas dice, yo argentino, yo tengo todas, yo estoy bien con Dios, hago 3 tiflet por día, como que ayer, cumplo Tarat HaMishpachá con mi esposa, mejor que ayer, mejor Shabbat, yo gané. Mirá este Schlepper, este no cumple Shabbat, este no come kasher, no sabe lo que es kippah, no sabe lo que es comer matzah en Pesach. Él contra mí. Yo le gano, me dura menos con su. ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que es un subo? Este es un caramelito que venden en Argentina. Parte número 6. Un descenso que lleva un ascenso. En el libro del cabalista de Alepo, Rabbi Mordejai Atía, Lech Lechá, Usoda Shabua, página 42, se menciona una idea de Rebbe Satmar que aparece en su libro Itable, para Shlach, página 29. El Rebbe Satmar se pregunta cómo fue posible que los espías que mandó Moshe a explorar la tierra de Israel pudieron incurrir en la falta que cometieron tratándose de líderes de tribus de un alto nivel espiritual. La explicación radica en que el Satán, en el judaísmo, que es solamente un ángel fiscal al servicio del trono celestial y no una entidad demoníaca independiente, desafía o pone a prueba a quienes ascienden a la tierra de Israel, generándoles una sensación de descenso espiritual muy grande. Esta prueba antecede al enorme ascenso que la residencia en la tierra de Israel prometía traer al judío. Esta prueba antecede al enorme ascenso que la residencia en la tierra de Israel prometía traer al judío. Según el Rebbe Satmar, muchos de los que viajaron a sentarse en Eretz Israel sintieron este aparente descenso y por lo tanto los espías, al sentirlo, fueron seducidos para renunciar a este precepto. Empero el descenso conlleva un posterior ascenso, cual medicina que primeramente libera el cuerpo de toxinas y luego lo limpia y purifica. Los espías hablaron mal de la tierra de Israel, pues según se trataba de un paso previo por un ascenso aún mayor. El Rabbi Atía concluye que el descenso que presenciamos en nuestra generación no se origina en los individuos, sino que es generada por la divina providencia como antesala de una gran elevación.
es una hieridad de Jalía, es un descenso en aras de un ascenso. ¿Tienen fuerza? ¿Seguimos un poquito? Sí. Espectacular. Estamos en la parte número 7, envolturas que ocultan. El Rabbi Zahar Shlomo Teichtel, en su libro Emma Banim Smejá, nos da una perspectiva amplia y profunda que parte de una pregunta anterior, general y común a toda la historia judía. ¿Por qué allá entra en el mundo cosas maravillosas por medio de transgresiones? ¿Por qué el linaje de David tenía que originarse la problemática historia de Judá con su nuera Tamar? ¿Y por qué a través de una conversa como Ruth, que llegó de un pueblo vulgar como el Moabita, en el primer capítulo tocamos este punto brevemente? ¿Cómo Dios siempre manda las cosas más increíbles del lado que uno menos se lo espera? Todas las mejores cosas siempre llegan del lado más raro, del lado más rebuscado. El Rav Teichtel encontró una idea muy profunda en el libro Magid Meisharim de Rabbi Yosef Karo, autor del conocido Shulchan Aruch. Así como también la obra del maestro hasídico Rabbi Elimelech de Lisens, Noam Elimelech. El punto radica en que cuando el pueblo judío va a recibir una bendición importante, lo justo es que el pueblo la reciba solo si es meritorio. Si no lo es, el rigor o justicia celestial lo impide. En tiempos de Yehuda tenía que bajar el mundo un alma muy alta, la de Pérez. Si los hijos de Jacob hubiesen sido suficientemente tzadikim y meritorios, el alma habría arribado de una manera pura y directa. Pero como no era la situación de esos días, tuvo que cumplirse el designio divino de modo diferente. Allí entraba el Redentor a los hijos de sus hijos en pos de su nombre con amor. Ver primera bendición de la Navidad. Por ende, aunque la generación no lo merezca, por efecto del amor de Dios a los patriarcas, la redención llega de todas formas. El problema radica que cuando la bendición arriba por generosidad divina y no por mérito humano, hay muchas protestas en los cielos y el rigor no permite que la bendición se efectivice. Por lo tanto, es indispensable esconder el evento. Esconder el evento. De todos los posibles Mekatregim. Mekatregim son ángeles fiscales de la corte celestial. Esto es similar a un individuo que tiene que pasar la aduana y trae un artefacto del exterior. Si tiene suficientemente dinero, lo declara y paga los correspondientes impuestos. Mas si carece de medios, debe intentar esconderlo. Acá los argentinos sabemos todos. Como lo vuelven trapos sucios para que así el despachante de aduana no sospeche de allí. Se esconde algo de valor. Si tuviésemos que pagar el descenso del alma de Pérez al mundo, no habríamos necesitado esconderlo. Pero dado que todo ocurrió en virtud de la misericordia divina, debió arribar por caminos ocultos, tal que nadie sospeche que así comenzamos la redención y por ende los fiscales no procuren detenerla. ¿Qué quiere decir? Que si las cosas vienen del lado malo, el Yetzer Hará o el Satán no van a estar buscando para detenerla. No van a estar buscando ahí. ¿A quién van a estar buscando? A los tzadikim. El Rav Teichtel concluye que no logramos ser meritorios de redención acelerada, sino que este comenzó su marcha en el momento prefijado para Hashem por generosidad y no por mérito. Por lo tanto, si el retorno a Sion fuese liderado por los grandes sabios de la época, los fiscales celestiales podrían arguir que la redención es injustificada. Mas Hashem la trajo al mundo de mano de quienes parecían más alejados de un modo tan oculto que hasta varios de los grandes sabios de nuestra fundación reconocen en esto un proceso de origen divino. De esta forma, la carreta de la redención avanza y los fiscales callan. Yo sé, hijo mío, ¿quieres preguntarme cómo es posible que si la construcción que se lleva a cabo en Israel es el inicio de la redención, ¿por qué es realizada por los transgresores, que no respetan el Shabbat y hasta parecen gentiles? O sea, los judíos. Hijo querido, tu pregunta es buena, pero por favor presta atención a mis palabras. Debes saber que inexplicables son los designios del Eterno. Está explicado en los libros cabalísticos que cuando Hashem quiere descender algo de importancia, desde los mundos superiores a los inferiores, los envuelve con todo tipo de vestiduras, a veces hasta desagradables, para que pase desapercibido ante los ángeles fiscales y a rigor o justicia divina no los detenga. Eva Banim Smejá, capítulo 2, página 121 a 125. Les hablé de Rav Teichtel, les conté quién era. Que murió en el holocausto, pero antes, cuando iban todos iban ahí, todos los rabinos, todos los talmidim de él, y le decía Azur a la Sotalía, hasta que él mismo vio el proceso, como fue la Shoah,
todo lo que fue la Shoah, y bueno, y después cambió la postura y escribió un libro sobre el sionismo que estaba en favor del Estado y bueno, dando... No, murió. Lo mataron la Shoah. Mataron a Shoah. Sharon Tachter, un rey yeshiva de Europa, de los más conocidos de su generación. Una cosa impresionante, libros de un erudito, no hay palabras para explicar la señora de Tachter. Y él fue uno de los principales opositores del sionismo. Cada vez que le preguntaban algo del sionismo, él estaba en contra. Cuando llega la Shoah, y lamentablemente también lo agarran a él se da cuenta del error que tuvo. Escribe un libro con más de 3.000 fuentes que sabe de memoria. No tiene ningún libro, necesita las fuentes de memoria y dice las páginas de las cosas que está diciendo, donde justifica el Estado de Israel, donde justifica el mundo sionista y donde dice públicamente que se equivocó. ¿Y él está en medio del cautiverio cuando escribe ese libro? Sí, lo podemos estudiar, está en hebreo. Cuando terminemos este libro podemos empezar a estudiar ese libro y podemos, si sale todo bien, traducirlo al castellano y que resulte allí la gente lo pueda llegar a tener. Según el Maral de Praga, se puede entender otro concepto cabalístico. Estamos en la parte 8, página 58. El fruto y su cáscara. Según el Maral de Praga, se puede entender otro concepto cabalístico. Del hecho que Moshe Rabbeinu, el líder de la primera redención del pueblo de Israel, se crió en la casa del faraón de Egipto. Deduce el Maral que toda cosa de importancia debe brotar o florecer en algo de menor nivel. Así como la cáscara antecede al fruto, un reino de justicia es antecedido por otro de menor valor. Debemos entender que cuando el reino de Israel se innovó en los tiempos de la salida de Egipto, carecía un antecedente oficial judío. Por los días del advenimiento del Mashiach, el reino judío surgirá del reino que le anteceda. El puro y santo reino de Israel, que poseerá santidad intrínseca, se derivará de una entidad no sacra, o sea, no santa. Así como el fruto, mientras crece, posee cáscara, y una vez que el fruto está maduro, ésta se rompe por efecto del crecimiento del fruto, ya que todo este ente que posee un alto nivel interior proviene de algo que es exterior en relación a este. Esta es la razón por la cual Moshe Rabbeinu se crió en casa del faraón, para que lo divino surja en un grado material, y procura entender esto ya que de gran profundidad. Urot Hashem, capítulo 18, la página 28. Parte 9. El gran desaprovechamiento de una oportunidad. El Rabbi Teichtel nos agrega otro concepto espeluznante. La redención llegó de mano de los no observantes, ya que el pueblo religioso no le prestó la atención debida. ¿Por qué el público religioso no se hizo eco del llamado de los rabinos Rutemacher, Kalisher y Alcalay a repoblar Zion? ¿Qué antecedió al surgimiento del movimiento sionista no religioso? ¿Por qué se prefirió la comodidad del exilio al sacrificio constructor de una patria para el pueblo judío? Si el público observante, en vez de oponerse, se hubiese reclutado o aprontado la tarea nacional, constructora desde el primer momento, hoy el Estado de Israel no sería un país laico. Miles de judíos que abandonaron la tradición habrían permanecido en las filas del judaísmo observante. ¿Cómo hay gente que osa hoy quejarse respecto del carácter laico del Estado judío, cuando justamente el público religioso es que le dio las espaldas al esfuerzo colonizador? ¿Quiénes son los responsables de que miles de jóvenes tradicionalistas se vieron influenciados o encantados por la mística de los constructores sionistas no religiosos, y así descartaron de las filas del judaísmo clásico? Imagínense que gente religiosa iba a preguntarle a Rabbi: ¿quiere hacer aliá? ¡Azul! ¡No! Este judío hacía aliá, pero la equipa se la sacaba. Sí, sí. Acuérdense también lo que dijimos, que la gente tenía las oportunidades hoy en día y necesitaba hacer cosas nuevas. Y estos rabinos, en vez de apoyar el sionismo, le dan la espalda. Cuando llegó el momento de la redención, se encontraron miles de jóvenes no observantes dispuestos a entregar su vida por la empresa sionista, mientras que en el sector tradicionalista no, y por lo tanto los primeros fueron quienes condujeron y moldearon el retorno a Sion. La historia se repite. No es la primera vez que el pueblo de Israel desaprovecha una oportunidad para redimirse de forma completa. Ya en el desierto, salió de Egipto, sobrevino el incidente de los 2 espías que envió Moshe Rabbeinu para conocer el país al que estaban a punto de ingresar. Estos, por haraganes o falta de voluntad para emprender la conquista del territorio, hablaron mal del país, convenciendo al pueblo de no entrar y demorando así la redención en casi 40 años, desechando la buena tierra, no creyendo en su palabra. Teilim, el número 106, parte 24. También en días de Ezra y Nehemia, días del retorno de Babel,
La mayor parte del pueblo no quiso volver. El Talmud Babli, en la Masejet de Yamá 9, nos dice que si todos hubiesen sumado retorno, habría llegado a la rendición completa en tiempos del segundo templo. Así nos dice Rav Teichtel. Dado que los Haredim, religiosos no sionistas, no se esforzaron en el empresa sionista, no tienen influencia en el Israel. Esta está en manos de quienes la construyen y es natural que gobiernen los no observantes. Y yo no sé qué va a poder arguir los Haredim en el tribunal celestial cuando se les pregunte por qué no participaron en la construcción del país. Si los Haredim hubiesen participado de la construcción, esta se vería totalmente diferente, y no hay razón para que protesten, pues ellos son los culpables. Lamentablemente, nuestros hermanos Haredim fueron, y lamentablemente, si siguen así, van a seguir siendo los culpables de que el país no sea religioso. Buena parte de nuestros hermanos que están siendo asesinados en nuestros días, esto fue escrito en el Holocausto, se habrían salvado por estar ya en el Israel. Y ahora, ¿quién se hace responsable por la sangre inocente que está siendo derramada? Pienso que todos los líderes judíos que impidieron que sus seguidores se sumen a los constructores en el Israel no podrán expiar su pecado ni disculparse diciendo nuestras manos no derramaron sangre. Emma Ben Ismeja, Askamot, página 18. Si se dan cuenta, Rav Teichtel también se culpa a sí mismo. Vamos por así finalizado el capítulo número 6 del Estado Judío de las Fuentes. Besat Hashem, podamos tener prontamente en casa a nuestros queridos hermanos Gilad, Naftali y Eyal. Los queremos ver pronto con nosotros. Muchas gracias.